Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta tarde me alegro de ver a cada uno, especialmente al pastor. Así que para empezar vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de abrir nuestras Biblias y aprender más de ti y de tu tierra. Pedimos, Señor, que podamos aprovechar bien el tiempo para aprender cosas que sean de mucha bendición para nosotros y especialmente para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a terminar el libro, las lecciones 15 y 16. Rapidito. Vamos a hablar del aspecto económico de Palestina. Tenemos la promesa divina sobre la producción garantizada. Y ahí hay textos que hablan de esto en Deuteronomio. No vamos a tomar el tiempo de buscarlos. Dios prometió bendición en la agricultura, que era la base de la economía de Israel. Eso es muy importante que sepamos. Sería bueno estrellar eso. Dios prometió bendición en la agricultura, que era la base de la economía de Israel. Y en buena medida es todavía hoy, aunque desde luego tienen otras industrias. La promesa también incluye la ganadería. A inicios del siglo XX, Palestina no era lo que Dios ha prometido. Era una tierra árida, sin árboles, casi sin valor alguno. Había un desequilibrio ecológico. Pero luego algunos factores para el resurgimiento económico de Israel moderno, un nuevo interés por la tierra de parte de las naciones europeas, o sea, las primeras colonias judías de la era moderna en 1870, luego la construcción del primer ferrocarril que iba de Gaza a Jerusalén, eso fue en 1892, la urbanización del litoral central, ¿Literal? litoral, Litoral. dije literal, litoral, Central, ¿no? perdón, central y Tel Aviv. La apertura del moderno puerto de Haifa en 1933, y Haifa es esa, Ese cuernito que sale, ¿no? sí, donde el Monte Carmelo. Carmelo. Ya. Eso es Haifa. Y luego esto es sumamente importante, la proclamación de Israel como nación el 14 de mayo de 1948. Estas otras fechas no es necesario recordarlas, pero 1948 sí. Muy bien. Muy sumamente. 3 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. 3 años después. 1948. Luego la fertilidad de la tierra es fértil siempre y cuando se pueda obtener agua. Es como ahí Almería, ahí donde se ve los invernaderos que cubren kilómetros cuadrados de terreno, y es porque hay agua por debajo. Y eso se descubrió, yo diría, hace 30, 40 años. ¿Has ido por ahí? Sí, bueno, ¿Por Almería? He ido a Almería, sí. Y sí he visto algunas de esas naves. Ya, es muy impresionante.
A pesar de la erosión, el aluvión es llevado a los valles, que consiste en lodo con agua o también sedimento arrastrado por las aguas. Eso es aluvión, entre otras cosas. Tiene varias acepciones aluvión. 4 son las clases de cultivo más importantes: cereales, frutas, legumbres y granos. Luego sementera y cosecha. La agricultura comenzó cuando los hombres se dieron cuenta que en lugar de recolectar plantas silvestres podían sembrarlas en un mismo lugar. Y eso huele un poquito a evolución. Evolución es lo que iba a decir. Yo puse aquí, Adán aprendió eso en el huerto de Edén. Claro. Sí, porque Dios le dio la tarea de cuidar y labrar el huerto. Los primeros lugares de cultivo fueron aquellos donde crecían las variedades silvestres. Después se fueron desarrollando instrumentos agrícolas y técnicas de irrigación. Entonces la agricultura de Palestina depende de las aguas invernales. Y hay 2 clases que la escritura habla bastante de eso. Las lluvias tempranas, en otoño, octubre, noviembre, comienza la arada y la sementera. Luego hay una temporada de lluvias en diciembre y enero. Y luego las lluvias tardías que vienen en marzo y abril. Y me gustaría que supierais las lluvias tempranas y las lluvias tardías, cuando vienen. Vale. Las cosechas son tiempo de alegría, de júbilo espiritual. Las cosechas de las frutas eran en septiembre a noviembre, como aquí en España. La cebada se cosechaba en marzo y abril, y el trigo, hablaba de la fiesta de las gavillas. Y luego en Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, era en mayo. Y luego fue un tiempo cuando se traían las primicias al Señor, por los primeros frutos, que es algo que se cosechaba primero, que era para el Señor. Entonces eso bendecía toda la cosecha. Interesante. La temporada y zona de principal fertilidad: el trigo fue el primer grano que se siembra en noviembre y en la llanura filistea. Jezreel, Esdraelón, pequeñas llanuras de la cordillera central y altiplanicie oriental. Y más importante, gente rica. No estoy muy seguro por qué dicen eso. Cebada,
Era el segundo grano que se siembra en sectores secos del sur y este de Judea. Uvas. Era el fruto principal de las colinas y lugares altos, por ejemplo, Galaad y sur de Palestina. Se cosechaba en junio y julio. Olivas. Son propias del clima mediterráneo, la llanura marítima, Galilea, Samaria, Judea y occidental, altiplanicie oriental. Entonces cada 2 años se cosechaban entre agosto a octubre. Higos, sus primeros frutos venían en junio, cosecha principal en agosto, muy típico, se encontraba en huertos caseros, hasta hoy en día. Sí. La naranja viene de la hedera moderna, propia de la llanura marítima durante febrero. Hablemos de la ganadería en Palestina. La economía pastoral es un factor importante, especialmente ovejas y cabras. Y eso lo vemos especialmente en Génesis, pero también a lo largo de todo el Antiguo Testamento. También tenían como parte de su ganado vacuno, camellos, caballos, que se mencionan un montón de veces, como los asnos. Luego la mineralogía, minerales en la Biblia, piedras preciosas, el diamante se menciona. El pectoral de Aarón tenía muchas piedras preciosas. Y esas piedras preciosas son el fundamento de la ciudad santa en Apocalipsis. Me llama la atención mucho cómo los de la Biblia conocían sus joyas. Yo no sé nada de joyas, pero lees la Biblia y parece que todo el mundo podía hablar de joyas, especialmente el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis. Increíble. Pero también otros, y de especias y cosas así. Salomón. Minerales, pues oro, plata, bronce, hierro, plomo, estaño, mercurio, petróleo, fueron conocidos a los antiguos de la Biblia. Hace algunos años Israel encontró gas en el litoral. Ahí fuera de Cesarea Marítima, pues había un sitio ahí donde habían ido para abajo del mar y habían encontrado gas que están aprovechando, que les ha ido muy, muy bien, como te puedes imaginar. Sí. Ahora no lo tienen que importar. Usos en el tabernáculo y el templo, en los arados, las hachas, las armas y para construir esos instrumentos.
un arado de hierro puede hacer mucho más que un arado de madera. Entonces habla de la tabla periódica de los 103 elementos conocidos al hombre actualmente. 78 son minerales. Los más comunes mencionados, alabastro, pero alabastro no es un elemento. No sé dónde sacó esa idea. El azufre sí, pero el mármol no. Son piedras de... El alabastro también es parecido al mármol, ¿no? Sí, más blando. Más blando. Zonas minerales. Pues tierra de Ávila, con H. Arabia, había oro. Ve el Sinaí, donde estaban los madianitas, muy buenas. Donde había oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. 56. Estamos en la página 56. Página 56. Y estamos en 2C. 2 ABC. Edom. Se sacaba de Edom, se sacaban cobre y hierro, e Israel deseaba estas cosas. Luego tenemos el valle del Arabá. ¿Os acordáis dónde está el valle del Arabá? Abajo del Mar Muerto. Buenas tardes. Hola. Muy bien. Estamos en la página 56. Con el turbo puesto. ¿Qué página? 56. Y estamos hablando de las zonas minerales y Cades Barnea. Ahí en Cades Barnea había una refinería de Salomón. Así que vemos que Israel tenía que traer de otros países la mayoría de sus minerales. Metalurgia en tiempos de los reyes de Israel. Saúl a Salomón hubo un desarrollo muy destacado. Especialmente durante el reino de Salomón, que había paz. Una buena parte del reino de David también había paz, y cuando hay paz, pues muchas veces hay prosperidad, y cuando hay prosperidad, entonces la gente tiene tiempo de desarrollar métodos nuevos de hacer cosas así. Elot, o Eilat, como viene en los mapas, era un puerto importante. ¿Nos acordamos dónde quedaba? ¿Dónde estamos? Aquí. Eilat. El Mar Muerto aquí.
el Araba y luego Eilat. Ahí. Es E-I-Lat. Con E-I-L-A-T. Vale. Es como se le llama hoy en día, por lo menos. Hay varias maneras de deletrearlo. Pero hoy en día es un balneario muy turístico, muy como Benidorm. Muchos israelíes van ahí para sus vacaciones y vienen de otros países. Incluso, ¿os acordáis de hace un año o dos un avión, creo que fue egipcio, no me acuerdo de qué país era, pero fue derribado por una bomba y había salido de Eilat? ¿Os acordáis de eso? Hace 2 años quizá. El avión era ruso. Era ruso, exactamente. Era ruso. Entonces, una bomba había estado puesto ahí. Entonces la flota mercantil, pues, era muy importante. Salomón tenía y otros. Entonces la lección 16 es un poquito distinto. Vamos a ver el canon bíblico en el mundo bíblico. Génesis tiene que ver con 4 lugares importantes. En su sentido más extenso, tiene que ver con todo el mundo. Porque en Génesis empezó todo. Y vemos la historia ahí de cómo Dios, como el hombre iba poblando todo el mundo. Pero hay 3 naciones bien definidas en Génesis. Babilonia, que fue la cuna del primer Adán. Y estoy pensando, espero que lo digan en el sentido de que del segundo Adán, y no por que piensan que antes de este primer Adán había otros hombres no tan hombres. Sí, es posible que haya un poquito de evolución ahí. Sí, la teoría de 2 creaciones, ¿no? La creación Es muy posible que eso es lo que hay detrás de esa cuna del primer Adán. Israel mismo, por supuesto. Que realmente en Génesis aparece como Canaán, ¿no? Porque Israel... Sí, es Canaán. O Canaán. Y luego Egipto, donde estuvieron 400 años esclavos. Egipto. El Génesis termina con la muerte de José, así que entre el final de Génesis y el principio de Éxodo hay muchos años. Hay por lo menos 3 siglos. Éxodo inicia en Egipto hasta las faldas del monte Sinaí. Éxodo, Egipto, Sinaí. Luego Levítico. Luego, leo, dado unos cuantos días después de haber erigido el tabernáculo en monte Sinaí y su partida a Canaán.
Luego tenemos Números, inicia donde termina el libro de Éxodo, son las jornadas de Israel durante el desierto por 38 años hasta los campos de Moab. Deuteronomio, la reunión cumbre de Moisés en los llanos de Moab, leyéndoles la ley. Y Deuteronomio significa eso, segunda ley. Y eso fue justo frente a Jericó y Gilgal, ahí, antes de cruzar el Mar Muerto, porque por supuesto Moisés moría, no pudo cruzar con ellos, él moría en el monte Pisga. Luego llegamos a los libros históricos de Israel, Josué, estando frente a Canaán en Transjordania, y conquista, tenemos la conquista del país ahí en Josué. Jueces, la vida conflictiva de Israel y sus vecinos hasta el tiempo de Samuel. Y vaya, la palabra conflicto es una palabra un poquito suave para mencionar Hasta el todo lo tiempo que De había. Israel, en la vida conflictiva de Israel y sus vecinos hasta el tiempo de Samuel. Hasta el tiempo de Samuel. Ruth fue durante el tiempo de los jueces. Eso es algo que quiero que sepáis. Ruth, durante el tiempo de los jueces, Transjordania e Israel. Y da un contraste tremendo con los últimos capítulos de Jueces. Los escándalos que había ahí al final de Jueces. Y luego lees Ruth y dices, menos mal, menos mal. 4. Primero y segundo de Samuel. Y decimos primero y segundo porque estamos hablando de libros. En el Nuevo Testamento decimos primera y segunda a los Corintios porque son epístolas, cartas. Nos narran la monarquía de Israel y sus guerras con pueblos vecinos. Primero y segundo de Reyes. Y primero y segundo de Crónicas. Cubren el mismo periodo que Samuel, pero con un propósito diferente. Y luego tenemos las cautividades. Primero del reino de Israel, o sea, el reino del norte, primero, y luego Judá. Luego. 6. Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías nos hablan de la cautividad babilónica y su regreso a Israel. En Esther tenemos la historia de los judíos dispersos en tiempo de los persas. 1